Buenos días, alumnos. Espero que se encuentren bien en su hogar. Mi nombre es Viviana Espinosa, profesora de lenguaje, ¿ya? Y los invito a revisar la guía de esta semana. Esta guía corresponde a esta semana de mayo y habla sobre los medios masivos de comunicación, que es un tema que hemos ido revisando en clases anteriores, ¿ya? Entonces, para que vayamos avanzando, tienen primero acá la ruta de aprendizaje, que es lo que vamos a revisar en esta clase. Vamos a activar los conocimientos previos, vamos a comprender y diferenciar los conceptos de género periodístico y género informativo, vamos a hacer una ejercitación, una síntesis y la metacognición. Dentro de los objetivos de aprendizaje están caracterizar los medios, recordar los medios masivos de comunicación que hemos ido revisando en clases anteriores, ¿ya? ¿Se acuerdan que está en la presentación anterior? Distinguir los géneros informativos de los textos de opinión y aplicar los conceptos que vamos a revisar en esta clase. Como les dije, la primera parte es la activación de los conocimientos, tienen este esquema para que vayamos recordando los géneros periodísticos y que se dividen en géneros informativos y géneros de opinión, ¿ya? Dentro de los géneros informativos está la noticia y el reportaje, y dentro de los géneros de opinión encontramos el artículo, la carta de opinión, el editorial o la columna de opinión. Para que vayan recordando, hay algunas preguntas en relación a este tema. Por ejemplo, ¿cuáles son las funciones de los medios de comunicación? Recuerden que eran 4 funciones que revisamos en clases anteriores, ¿ya? También pregunto si podría quedar en desuso u obsoleto algún medio de comunicación, ¿ya? Si quizás en algún futuro, quizás próximo, va a quedar sin uso quizás la televisión, o la radio, o los diarios, quizás pensando que cada vez hay más avance en Internet, ya no hay tanto diario físico, hay muchos diarios que están online, ¿verdad? ¿Y qué desventajas tiene la radio frente a la televisión? ¿Ya? Para que vayamos recordando y vamos haciendo algunas relaciones. Si seguimos avanzando, tenemos entonces los textos de los medios de comunicación, donde sale que existen dos textos, los géneros periodísticos se dividen en los géneros informativos y los de opinión, ¿ya? Y vamos recordando cuáles son los informativos: la noticia, el reportaje, la crónica. Si seguimos avanzando en la guía, tenemos los géneros de opinión, que es lo que profundiza esta presentación. Obviamente que los géneros de opinión se caracterizan por entregar información, por entregar una opinión, un punto de vista sobre algún tema en particular, ¿ya? A diferencia de los informativos, en que se entrega información. Estos se caracterizan o son representativos por entregar algún punto de vista sobre algún tema en particular. Dentro de los géneros de opinión tenemos el artículo de opinión, el editorial y la carta del director, que seguramente es la que ustedes más van a ir recordándose. Vamos a ir profundizando cada uno de ellos. El editorial o artículo editorial, ¿ya? Dice que es un escrito que ocupa generalmente una página, ¿verdad? O una sección del diario, ¿ya? Y representa la opinión y la postura ideológica de dicho medio. Es decir, lo que nosotros vamos a encontrar ahí es el punto de vista, la opinión o la postura ideológica sobre sobre lo que sobre lo que este grupo piensa sobre algún tema o alguna cosa en particular, ¿ya? Cuando se escribe el editorial, ya sea un miembro del diario, un periodista, ¿verdad? Ellos se hacen responsables de lo que se escribe ahí, de lo que se opina, ¿verdad? Porque finalmente la línea editorial corresponde a lo que piensa este medio informativo, como puede ser la noticia, ¿ya? Todos los diarios tienen línea editorial, en la revista también lo encontramos, ¿ya? Por lo tanto, por eso podemos encontrar que hay distintos diarios que son diferentes en cuanto a cómo toman la información. Tenemos, por ejemplo, diarios como La Tercera, La Cuarta, Las Últimas Noticias, La Nación, y si nosotros vamos revisando cada una de ellas son muy diferentes. Por ejemplo, Las Últimas Noticias, en general, los temas que tratan son más sobre farándula y espectáculo, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, el Mercurio, ¿ya? Que en su portada es muy difícil que traiga un tema sobre farándula. Trae noticias sobre la estrella, La Tercera, por ejemplo, podría traer sobre actualidad, sobre política. Es muy difícil que en su portada traiga algo sobre espectáculos o farándula. Lo que sí es frecuente en otros diarios, como por ejemplo Las Últimas Noticias y La Cuarta, donde ellos sí tratan temas de espectáculo y es como lo que a ellos les importa. Por eso la información
que van a entregar cada uno también depende de la línea editorial, ¿ya? Por lo tanto, la línea editorial representa la opinión y la postura ideológica de dicho medio, y cada medio tiene una postura ideológica diferente. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, canales de televisión, Televisión Nacional, Chilevisión, también todos tienen una postura ideológica que se denomina editorial, ¿ya? Cuando se escribe en la editorial no va firmada, ¿ya? Pues se entiende, como dice acá, que representa la idea o la postura de dicho diario, ¿ya? Y que no necesariamente es una postura personal de la persona aquí, sino del medio de comunicación. Entonces ahí tenemos editorial. Si seguimos avanzando, aquí tiene un ejemplo, editorial el uso de bici en toda la ciudad, ¿ya? ¿Verdad? Después tenemos la columna opinión, artículo o comentario. Dice que comparte con la editorial el carácter interpretativo y reflexivo, ¿ya? Y a diferencia de la editorial, que es la opinión del medio de comunicación, aquí sí encontramos la opinión de la persona que escribe, de la persona que firma la carta, ¿ya? Y que muchas veces coincide con la línea editorial o la opinión del medio de comunicación, ¿ya? La ciudad que amo no respira, ¿verdad? Es el ejemplo de la columna de opinión. Esta persona no necesariamente puede trabajar en el medio de comunicación, lo pueden haber invitado a escribir sobre un tema, ¿ya? Puede ser que trabaje o que lo inviten a escribir una columna de opinión. Y luego tenemos la carta del director, que es yo creo que el que más ustedes ubican, ¿ya? Que está escrito por los mismos lectores, ¿verdad? Para opinar públicamente sobre algún tema, generalmente y necesariamente tiene que ser un tema de contingencia, de actualidad y que importe un gran número de personas, ¿ya? La finalidad es exponer esta opinión, no necesariamente la idea es convencer de lo que se escribe, ¿ya? Y obviamente, si yo decido escribir una carta al director, que esta carta sea seleccionada y sea ahí puesta dentro del diario, depende obviamente también de la línea editorial del medio, ya que coincida lo que pienso, ¿ya? O que sea interesante lo que escribí. Ahora, esto también tiene algunas formalidades, tiene que estar un lenguaje más formal, ¿verdad? Señor director, el tema tiene que ser de actualidad, por lo tanto, en la mayoría de los medios de comunicación, de los diarios, por ejemplo, o revistas, encontramos la carta del director. Por lo tanto, cuando hablamos de géneros de opinión, periódicos de opinión, tenemos el editorial, que está acá, tenemos la columna de opinión que va acá, y tenemos la carta al director. Acá hay dos ejemplos de carta al director, Estadio Seguro y Magistratura, ya son del Mercurio. Aquí tenemos lo que estamos revisando con respecto a la línea editorial, a la postura ideológica que se dirige a un público particular. Y tenemos la actividad, que son dos noticias, una es del diario La Cuarta, ¿verdad? Alexis Sánchez se ganó a la barra tras focazo con Gary Medel, y la furia de Sánchez discutió con compañeros en partido amistoso y tuvo entrevero con productor de TV del diario Emol, ¿ya? Es un diario electrónico que es como que sale del Mercurio. Tienen ahí entonces las actividades, hay que responder de acuerdo al leído, cuál es el hecho noticioso que se informa en ambos textos, ¿ya? O sea, cuál es la noticia que se habla en el texto de La Cuarta y en el diario Le Monde. Analiza y compara el modo de presentar la información, qué ideas se destacan en cada medio, ¿ya? Y si la información se expone de manera imparcial, o sea, se señala a lo que pasó, o existe ciertas marcas de subjetiva, se entrega opinión acerca de lo que pasó, ¿ya? Si es así, de color azul lo subrayo. Siguiente, ¿cómo son el lenguaje del registro? Es un lenguaje formal, coloquial, etcétera. Destaca los dos términos formales con color amarillo y los dos coloquiales presentes en la actividad. Ya, entonces hay que subrayar los términos formales con color amarillo, entonces resumiendo, y los coloquiales en color verde, coloquiales como hablo en la casa, ¿ya? O sea, con diminutivo, con palabras más bien más informales. 3, compara la cantidad de información que entrega cada medio, si hay uno que entrega más información, más completa, más precisa, o si hay otro, o la otra noticia, por ejemplo, entrega menos información. Después tenemos subraya con color los datos similares, con color morado. Los datos similares, hay información que sea parecida en ambos textos, y eso sí, subrayala.
Y 4, ¿qué diferencia existe entre ambas noticias en relación a la profundidad? ¿Hay uno que profundice, o hay uno que entregue más información, o hay uno que entregue menos información? ¿Ya? Después tenemos la tabla donde se sintetiza la similitud y diferencias entre ambas noticias, la noticia de la cuarta, la noticia del EMOL. ¿Qué diferencias existen? Las diferencias pueden ser en cuanto al lenguaje, uno más formal, uno más informal, ¿ya? La extensión, uno más, agrega más información, una noticia es más corta, otra es más breve, ¿verdad? En cuanto a la subjetividad o a la objetividad, hay uno que entrega más opinión, en cambio hay otro que se ciñe solamente a los hechos, a la cantidad de información, hay más información en uno, en otra información hay menos detalles, y la otra son las similitudes, las cosas que tienen en común. Con los mismos que pusimos acá, el lenguaje, la extensión, etc. ¿Ya? Y para ir terminando, reflexiona. Acá hay un link que tienen que hacer clic y el texto se llama Más sobre la música en la formación integral del niño, de Amanda Césped, y hay que responder las siguientes preguntas. 1, ¿cuál es el tema del texto? Es decir, ¿de qué habla? 2, ¿a qué tipo de género periodístico pertenece este texto leído? ¿Es informativo o es de opinión? ¿Ya? 3, ¿cuál es la tesis o opinión de la autora del texto? O sea, ¿qué opina o qué piensa? 4, reconoce 2 argumentos que entrega la autora o 2 razones para pensar de esa forma. 5, ¿estás de acuerdo con la opinión de la autora? ¿Ya? 6, el vocabulario que tienen acá, ¿verdad? Y para finalizar la actividad metacognición, para ir reflexionando sobre nuestro aprendizaje. ¿Qué fue lo que más te costó aprender? ¿Qué elementos te permitieron distinguir el género periodístico informativo del de opinión? ¿Ya? Y si eres capaz de, con tus propias palabras, de resumir la información de acá. ¿Ya? Les dejo un saludo, que se cuiden y nos vamos a ver en otra ocasión.